Mateo, mi hijo. Pero tiene razón Mateo, porque el tipo se emocionó al verlo y fue y se La W. identificó. No, y se le Claro. mandó, mucho gusto, aquí estoy, sí, sí, yo trabajo con su amigo, así de que, buenos días, prensa internacional. Sí. Mateo, No. Dígame, no, Julio. ¿cómo fue la cosa con el maestro Berbacara? Pues Julio, yo pues como tal no me acerqué realmente, lo vi de lejos, no podía. Honestamente él estaba muy en su cuento, con su esposa, descansando, tranquilo en la playa, pero pues realmente también es como intimidante todo el tema. Y bueno, pero él estaba ahí muy relajado, muy tranquilo y yo, Ah, entonces yo ya sé quién fue el que se le acercó a nombre de la W. Sí, ¿quién sería? sí, Un señor que no trabaja en la W, que trabaja en RCN, ¿no? Ah, ya sé quién sería. sí, sí, Claro. ya sabemos quién Ya fue, me lo Julio, sí. imaginé. Sí, sí, sí. Un señor que trabaja y que quiero mucho en RCN. Bueno, lo mismo. Ya lo mismo. Queda en casa. Qué bueno. Esta es la W. Vicky, ¿qué tenemos para las 12? Julio, hoy tendremos a María Corina Machado. Hoy tendremos a María Corina sobre, pues para tener una mirada interna de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando con los colombianos con los venezolanos que se están viniendo a Colombia. Vamos a tener una hora con ella desde Caracas y a la 1 de la tarde tendremos otro Facebook Live, Julio, con Luli Boza. Sabe que todo esto ocurrido en la W hace 2 días, 3 días, con el testimonio del papá que usted ayer retomó y que contaba que su hijo había caído en las drogas, y pues hoy con lo que ocurrió que presentaba Juan Pablo con el presidente de la República, pues Luli también tiene una historia tenaz de cómo se lucha cuando Sí, un hijo cae en las drogas. Entonces tendremos la con ella, conozco. sí señor, tendremos a la 1 con ella otro Facebook Live. Hoy tenemos doble. Toda, toda nuestra solidaridad con Luli. Señor Don Félix de Bedut, qué cantidad de correos. Uno, lo proponen como director Aló. de la selección. Otro, No, la quiero un mucho. detallito, Félix. La circulación más alta en la historia del gráfico fue Claro, la del 5-0, yo la tengo. carátula negra de luto, ¿no? Yo la tengo, ahí ya la subí. Y además que tiene una foto espectacular. Es la foto del centro cuando que es así se juega el fútbol. Y es una foto del pibe Valderrama, balón al piso, mirada al frente, el pelo ahí movido por el viento y un jugador argentino tirado en el suelo. Y el titular grande, así se juega el fútbol. Esa la tengo yo en mi colección. Yo tengo una colección buena del 5-0. Bueno, súbala a su cuenta de Twitter para verla, Félix. Sí, ya la subí, ya la subí. Ok. Mire, otro dato que le pasan para sus anécdotas. El señor Saldaña, imagínese, Mundial Sí, 70, sí. yo no sé si esto sea leyenda, que no convocó a Pelé porque dice que era miope. Sí, sí, y ahí es donde lo sacan. Ahí es donde lo sacan de la selección. Él no quería llevar a Pelé, entonces lo sacan de la selección y acaba Zagallo siendo el técnico en el Mundial 70. Señor Don Andrés Torres, quiero boletas para Constelaciones. Salgo con un chico hace meses, me tiene loco y creo que Constelaciones es el acto perfecto para terminar la noche y pedirle que sea mi novio. Atentamente, Leonel. Hay que estar pendiente de las boletas en la W. Mi princhechito. Pobre Grace, de esta no sale. Esta es la W. Nos vamos para el tiempo.com. Alberto Suárez, las 5 más leídas porque llegó Vicky. Muy buenos días. En la mañana de este miércoles lo más leído es el análisis a la ofensiva diplomática que ha emprendido Colombia para resolver la crisis en Venezuela, acentuada con las declaraciones de Uribe sobre evaluar una posible intervención de caminos legales, de intervención legal en ese país. También es muy consultado a esta hora el reportaje sobre las observaciones que hacen expertos constitucionalistas al decreto del gobierno sobre la dosis mínima. En Noticias Deportivas destacamos una historia sobre los técnicos que suenan como posibles reemplazos de Peckerman al mando de la Selección Colombia y el listado de los 10 técnicos colombianos que han tenido mejor rendimiento en los últimos 10 años. Finalmente, hacemos un especial seguimiento al caso de un avión puesto en cuarentena luego de que varios pasajeros que iban a bordo presentaran fiebre cuando el vuelo aterrizó en Nueva York.
Con Multiplay Negocios, haz tu negocio imparable. Con las ultravelocidades de Claro Negocios, ten hasta 300 megas de navegación en internet fijo para que tu negocio vaya a la velocidad que necesitas. Además, recibe sin costo el diseño y publicación de la página web de tu negocio y 5 cuentas de correo. Y lo mejor, compras hoy y empiezas a pagar en noviembre. Llama ya al numeral 400, Bogotá 748-8888. Línea nacional 018-180-456. Condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios. Soy Luna en vivo en Colombia. Gira despedida. Bogotá, sábado 1 y domingo 2 de septiembre. Centro de Eventos Autopista Norte. Medellín, viernes 7 de septiembre en La Macarena. Entradas en tuboleta.com. Soy Luna en vivo en Colombia. Gira despedida. Para los que quieren ir más allá, para los que no se detienen, para los que un camino duro es solo parte del viaje. Para todos ellos tenemos 5 camionetas con 5 formas de tenerlas. Camionetas Ford 5x5, equipadas para la vida. Visita los concesionarios Ford y conoce los planes especiales de la EcoSport, Escape, Edge, Explorer y Expedition. Ford, go further. ¿Hubo aumentos y no me avisaron? ¿Por qué? Veo que todos están estrenando camisa, pantalón y hasta zapatos. Hombre, eso fue por el Total Sale. ¿Usted no ha ido? Llegó Total Sale Arturo Calle. Descuentos del 10% con cualquier medio de pago. 20% con tarjeta de crédito Banco de Bogotá en toda la tienda y otros descuentos hasta del 35%. Visítanos del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2018. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en arturocalle.com. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos. Bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué pasa en Colombia y en el mundo. Hoy nuestro personaje, María Corina Machado, exdiputada venezolana. La tendremos solo en segundos en vivo desde Caracas. María Corina estará contándonos un poco sobre todo eso que escuchamos todos los días de la tragedia que vive Venezuela. Numeral María Corina en la W, ese es nuestro hashtag a partir de este momento. Numeral María Corina en la W. Antes las noticias, muy rápido, María Camila, noticia del Ministerio de Hacienda. Sí, Vicky, pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que propondrá reducir entre un 7.5% y un 10% los gastos generales, entre ellos la adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios. Así que se reducirán los gastos generales del Estado. Pues Carrasquilla recordó que el presupuesto que se está estudiando en estos momentos en las comisiones de Cámara y Senado tiene un faltante del orden de 25 billones de pesos. Señaló que es necesario cubrirlo con el fin de cumplir con iniciativas sociales tan importantes como el programa de alimentación escolar o Familias en Acción. 12 del día, 6 minutos en segundos. María Corina Machado en vivo desde Venezuela. A esta hora en la W, solo en segundos. Antes, Lucas, los partidos están definiendo su posición frente al gobierno. Imagino todas las pujas, el lobby, vaya, venga. Muchísimo. Se ha visto muy activo al alto consejero para la política Jaime Amin y a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Hoy va a ser un día fundamental para el gobierno del presidente Iván Duque. Esta mañana el Partido Conservador tomó la decisión unánime de declararse como partido de gobierno. El presidente de esta colectividad, Hernán Andrade, aseguró que esta decisión no implica que se renuncie al espíritu crítico de los conservadores. Nos reservamos el espíritu crítico porque cada propuesta debe ir de acuerdo con nuestros principios y estatutos y principios del partido. Cada proyecto será objeto, cada jueves y día tras día, del estudio del partido y apoyaremos lo que consideremos que sea en beneficio del país.
En el partido de la U, Vicky, esta discusión está al rojo vivo y hay una profunda división entre el grupo liderado por Armando Benedetti, Roy Barreras y Dilian Francisca Toro, que considera que el partido debe declarar la independencia, y el bloque liderado por los senadores José David Name y Eduardo Pulgar, que buscan adherir a la coalición de gobierno. A esta hora, Jaime Amín sigue reuniéndose con los representantes de este partido para inclinar la balanza del lado del gobierno nacional. Por los lados del Partido Liberal, todo parece indicar que se declararán en independencia al gobierno de Iván Duque. Ya tenemos 461 personas conectadas a nuestro Facebook Live. Los invitamos a que se conecten desde cualquier lugar del planeta. También nos pueden ver a través de nuestra página www.wradio.com.co. Hoy María Corina Machado. Muy rápido, Jairo, las tensiones y los choques por la extradición de Jesús Santrich, que, bueno, no termina de resolverse, Jairo. Lo que ha generado es más y más problemas. Más problemas, Vicky, y prácticamente esto está empantanado en voces de funcionarios de alto nivel de la propia JEP. Y le explico por qué. Recordemos que Jesús Santrich es jefe de las FARC, capturado bajo una orden de extradición por delitos de narcotráfico. Pues finalmente el caso lo tendrá que resolver la JEP, si es o no viable su extradición, es decir, si los delitos fueron cometidos después de firmado el acuerdo de paz. Pues ya se levantaron la mano varias voces allí en la JEP, incluso de magistrados que consideran que se deben practicar pruebas, esto con base en el fallo que hace pocos días salió la Corte, sacó la Corte Constitucional, y habla precisamente de extradición. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo contemplan algunos magistrados, se deberían practicar pruebas antes de decidir la suerte de Santrich. Esto, sin embargo, no ha caído nada bien en las autoridades de Estados Unidos, porque aunque no lo han dicho de manera oficial, ya le han hecho saber a la JEP que ellos no van a entregar pruebas del expediente judicial más de las que ya aportaron a la Fiscalía para solicitar la orden de extradición. Es decir, esto quedaría en un limbo, porque mientras la JEP podría solicitar estas pruebas, Estados Unidos dirá que no las entrega, y entonces pasarán los días, las semanas y los meses sin que se resuelva de fondo lo de Jesús Santrich. Otros dicen que no, que las reglas están claras y se debe resolver como está estipulado únicamente en lo que tiene que ver con las firmas. Pero Vicky, ya para terminar, a esto se suma que si resuelven lo de Jesús Santrich, también tendrían que resolver lo de más de 50 solicitudes de narcos puros que han llegado a la JEP, y ya se imaginará usted lo que está pensando en Estados Unidos, donde se lleguen a frenar todos estos casos de extradición. 12 del día, 9 minutos. Saludamos a esta hora en la W. Hacemos contacto en vivo con Caracas. Allí se encuentra la exdiputada venezolana María Corina Machado. María Corina, bienvenida a la W, bienvenida una vez más a Colombia. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues lo que pasa es que aquí nos llegan las noticias y casi que estamos conociendo lo que está pasando en Venezuela. Es a través de lo que trae el voz a voz de cada venezolano que cruza la frontera, que se arriesga, que camina, que queda a merced un poco de la buena voluntad de quienes quieren y pueden ayudarlos. María Corina, hoy ¿cómo está Venezuela? ¿Qué está pasando hoy en esa tragedia inmensa que vive Venezuela? Tú lo dices, tú lo has dicho, y efectivamente creo que ya no hay palabras, no hay adjetivos. Ni siquiera las imágenes pueden transmitir la magnitud del colapso y del dolor que está viviendo nuestro país en todos los rincones. Yo he estado en estos meses y años, pero en particular en los últimos días, Vicky, de extremo a extremo, me movilizo por carretera, por tierra, porque no me permiten movilizarme por vía aérea, ni siquiera en vuelos locales, y entonces eso me ha permitido vivir una Venezuela de adentro con una intensidad y con una magnitud que verdaderamente es desgarradora. O sea, todo lo que yo te puedo decir sobre el colapso de una nación, la disolución de una nación, se queda corto. No solamente en términos de materia de servicios públicos, cuando tenemos la mitad del país a oscuras, la vialidad es verdaderamente catastrófica, ni hablar lo que significa el servicio de agua o el transporte. Estamos hablando que el 92% del transporte público en Venezuela se ha paralizado por falta de repuestos o porque es absolutamente inviable la estructura de costos para operar hoy a los transportistas.
Y bueno, ni hablar lo que significa la asistencia en salud y alimentación, la cual ustedes, y debemos agradecer a los medios internacionales, han hecho una campaña de alerta al mundo entero sobre esta tragedia humana, que no solamente se mide hoy en vidas perdidas, en muertes, pero es el sacrificio de toda una generación de venezolanos que ha crecido sin vacunas, sin alimentación y por supuesto sin educación y formación. Es realmente una tragedia y que el síntoma, la consecuencia, ustedes lo están viviendo ahora con el éxodo, que debo decir es una parte, es un fragmento de lo que podría llegar a ser la huida masiva de una sociedad si esta desgracia y este colapso continúa acelerándose. María Corina, excúseme solo un instante que hay noticia importante en Colombia que tiene que ver con liberación de secuestrados. Ana María, mucha atención, que el ELN libera a 3 de los secuestrados, 3 de los más de 20 que estaban en su poder y cuya condición es fundamental para el gobierno de Iván Duque a la hora de continuar con los diálogos, y es que los dejen en libertad, que los liberen sin ninguna condición. Ana María. Exactamente, Vicky, pues el frente del ELN que opera en Arauca liberó a los soldados Orlando Yair Vega, Juan Pablo Rojas, Eduardo Carobañol, que pues habían sido secuestrados cuando se encontraban de civil en el mes de agosto. Sin embargo, quedan pendientes los otros 6 uniformados y civiles que tiene en su poder el llamado comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental. Justamente el comandante Uriel ha trinado que exige al gobierno de Iván Duque y al alto comisionado de paz pues justamente que cesen las operaciones militares para dar esa liberación, pero recordemos que él ayer dijo que estas liberaciones de 3 soldados, un policía y otros 2 civiles no se van a dar en el corto plazo. 12 del día, 13 minutos, Ana María, gracias y estaremos muy, pero muy atentos. María Corina, volvemos con nuestro tema hoy aquí en la W. Estamos en vivo para quienes apenas llegan a la sintonía desde Caracas, Venezuela, hablando con la exdiputada venezolana María Corina Machado. María Corina, la cuestión económica, todas esas imágenes que hemos visto de los supermercados vacíos, la gente comiendo de la basura, los niños comiendo de la basura, las mujeres pariendo en varios asientos pegados porque no hay cómo atenderlas. En fin, una situación que ya uno no se alcanza a imaginar qué más puede pasar en Venezuela. Y déjame decirte que lo que está pasando es aún peor. Yo acabo de llegar del occidente, del estado Zulia, para lo cual recorrí unos 6 estados. Y lo que se ve es el cambio de un día a otro, es decir, el deterioro es tan acelerado que se siente. Estas llamadas medidas económicas, que no fue sino un zarpazo, mafioso por parte de Nicolás Maduro, cuando multiplicó por 36 en teoría el sueldo mínimo, pero al final lo que hace es establecer una fiscalización y un control, y en el fondo una toma de lo poco que queda del sector privado en Venezuela. Lo que ha traído en las últimas 2 semanas es cierres de empresas, las están quebrando los comercios chiquitos, medianos, grandes, los productores desesperados porque han hecho de verdad milagros para subsistir, pero ya simplemente no pueden mantenerse operando. Por otra parte, la inflación se ha disparado a un nivel que, como te decía antes, Vicky, multiplica por 36 el salario mínimo hace 2 semanas, pero al cabo de un mes esto va a seguir valiendo lo mismo, menos de $1 al mes, es decir, ingresos de hambre. Entonces, literalmente en esta ruta yo me he encontrado con decenas, con cientos de venezolanos que huyen en contra de su voluntad, porque aquí está su vida, su historia, lo suyo, su familia, sus sueños, sus proyectos, pero no tienen otra opción que salir del país para buscar alguito, por pequeño que sea, de un ingreso para poder enviar de vuelta y que su familia sobreviva. Entonces, como bien dices, ya son enfermedades que estaban, por ejemplo, erradicadas, el sarampión, la malaria, desde hace décadas en nuestro país, que se están convirtiendo ya en epidemia y que, por cierto, no conocen de fronteras y que obviamente se trasladan a la región, como se trasladan también los problemas y las dinámicas propias de un narcoestado que ha ofrecido el territorio venezolano para la instalación y la operación de las mafias criminales más oscuras, más complejas y peligrosas del mundo, no solo la guerrilla y el narcotráfico. María Corina, anoche el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe dijo en el Congreso lo siguiente, que los países de la región deben buscar caminos legales para la intervención en Venezuela.
dice que el principio de la no intervención es una excusa inaceptable porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos de acuerdo con la Carta Democrática y con las Naciones Unidas. Sin embargo, pues dejó en claro que esto sería en los términos propuestos por el presidente Iván Duque. ¿Cómo ve esta propuesta que lanza anoche el expresidente Uribe? Bueno, yo creo que es muy oportuno generar conciencia en todos los latinoamericanos y obviamente todos los ciudadanos de este hemisferio sobre lo que verdaderamente ocurre en Venezuela y la tragedia día tras día. Es decir, cada día que Maduro permanece en el poder ya no se mide en horas o minutos, son muertes. Son venezolanos para los cuales mañana va a ser demasiado tarde. Pero además, esto tiene consecuencias directas para la región y no solamente me refiero en términos económicos, cuántos puntos del PIB le cuesta a Colombia este éxodo venezolano o a Perú o a Ecuador. Es decir, es la instauración, y quiero repetirlo, de un Estado criminal. No estamos enfrentando una dictadura, digamos, convencional, ni siquiera un sistema totalitario. Es el crimen organizado en el poder. En Venezuela ya existió, ya se produjo una invasión. Déjenme decirles, yo tengo información de fuentes muy confiables provenientes de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada venezolana sobre la forma o la extensión del territorio venezolano que hoy en día está ocupada o bajo control de las fuerzas no desmovilizadas de la FARC y del ELN. Y estamos hablando de que esto ya supera más del 60% del territorio venezolano. Entonces, eso sí es una invasión. Cuando estamos hablando que hay grupos criminales que se han apropiado de la extracción ilegal y el contrabando del oro, del coltán, del diamante, eso sí es una invasión. Cuando estamos hablando de funcionarios cubanos que han penetrado en nuestra Fuerza Armada, que militares cubanos que le dan órdenes a generales venezolanos o que han asumido el sistema de identidad de nuestro país, ¿cómo se llama esto si no es una invasión y la entrega de la soberanía nacional? Es decir, Venezuela hoy está regida por un crimen o por un grupo criminal, no es ni siquiera un proyecto político, es una organización criminal que incluso ha facilitado las transacciones con grupos terroristas islámicos como Hezbollah. Y eso está bien documentado, lo que pasa es que con mucha razón a la gente le da miedo decirlo, y los medios de comunicación en Venezuela no se atreven siquiera a exponer las pruebas. María Corina, ¿qué ha pasado con Maduro? ¿Por qué continúa Maduro en el poder? ¿Por qué pasa y una y otra cosa y uno siempre está pensando ya casi, ya va a llegar, ya se va a tener que ir, va a durar poco, pero resulta que ya está reelecto? No, Vicky, no fue reelecto. Todos sabemos que eso fue una gran farsa electoral que desconoció y repudió la sociedad venezolana y que 50 países alrededor del mundo simplemente no reconocen. Eso es cierto, María Corina, pero ahí está. Pero sigue digamos, en el poder. ¿por qué sigue en el poder? ¿Por qué sigue allí sentado, plantado, sin que nada ni nadie pueda moverlo? Porque es un criminal y porque durante muchos años tuvo fuerzas o pilares que lo soportaron y que no entendieron la magnitud y la verdadera naturaleza del régimen. Yo creo que todas esas caretas se han caído. Yo creo que precisamente el 20 de mayo, cuando a sangre y fuego se impone en un proceso totalmente ilegítimo, se termina de aclarar el panorama y de decantar las posiciones. ¿Qué más hubiéramos querido nosotros que la salida de esta narcodictadura hubiese sido por una vía electoral y que simplemente por el hecho de que más del 80-85% del país lo repudia, pues simplemente se fueran? Pero eso no funciona así, porque es la lógica del criminal. Ellos sí saben los delitos que han cometido. A ellos no solamente no les importa que se mueran los bebés o que los pensionados, como está ocurriendo, y nos está ocurriendo cada vez más cerca. Le pasó este domingo al papá, al coordinador del municipio amarillo de nuestro partido 20, un pensionado que estaba en la cola, en la fila larguísima para cobrar su pensión. No se la pagaron, después estuvo 4 horas en una cola para tomar el transporte y simplemente se desplomó y murió allí parado, solito, sin que nadie lo atendiera, porque además no hay ambulancias. Entonces, esto no es casual. Ellos buscaron provocar este horror para debilitar a Venezuela, para generar una presión en el resto de la región y decir aquí nadie puede intervenir, precisamente utilizando argumentos como de soberanía o no intervención. Cuando todos sabemos que esto es una catástrofe humanitaria, insisto, que se miden vidas humanas y que hay
una corresponsabilidad en las naciones, en los estados que integran la Organización de Estados Americanos y desde luego en las relaciones bilaterales, de entender que un drama, porque no es solamente ya violación de la democracia, Vicky, por Dios, es un estado forajido y un estado fallido. Y la mezcla de estas dos condiciones es realmente explosiva, sobre todo para los ciudadanos que aquí vivimos, para los venezolanos, pero para toda la región. Entonces sigue allí porque se ha aferrado a la fuerza y lo único que le queda es la violencia física, la violencia emocional y la violencia comunicacional. Han tenido toda la plata del mundo hasta que quebraron PDVSA y se usaron y acabaron todas las reservas y el oro de Venezuela, empeñaron hasta el oro venezolano. Tuvieron mucha complicidad o indolencia o indiferencia de actores y de gobiernos del mundo que no quisieron darse cuenta de lo que aquí se estaba gestando. Algunos de ellos, además, con enormes beneficios, porque hay que decirlo. Y todo esto se sabrá. Pero la situación ha cambiado. Y eso es lo más importante. Y yo insisto en enviar un mensaje a los venezolanos y a los latinoamericanos en particular, en el sentido de que aquí hay una ventana de oportunidad. Este régimen está decidido a no salir por las buenas. Ellos cerraron la vía electoral. ¿Qué quiere decir eso a no salir por las buenas? ¿Qué ventanas hay y qué posibilidades hay para que Maduro se vaya? ¿Qué es lo que queda? Eso significa que no van a aceptar jamás una salida por la vía electoral. Eso ya lo sabe todo el mundo. Que no creen en diálogos que terminan siendo una gran farsa. Tienen 4 años en eso. Se burlaron hasta del Papa, Vicky, del Papa. Al extremo que el propio cardenal Parolin terminó diciendo, aquí no se puede hablar de más diálogo con esta gente hasta tanto no acepten una serie de condiciones que obviamente implicarían el inicio de la transición. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda? Sí. A eso voy. Y cuando yo digo que solo saldrá con la fuerza, no acepto el chantaje de que fuerza es violencia. Fuerza es fuerza. Fuerza es la fuerza moral de hablar con la verdad. Es la fuerza ciudadana que se organiza, que se revela, que no baja la cabeza, que no acepta chantajes. Fuerza es la fuerza diplomática que llama las cosas por su nombre, como esta declaración de Quito o la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Fuerza es la fuerza judicial, como la investigación que se ha abierto a la Corte Penal Internacional, que agradezco enormemente al presidente Iván Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que desde hace mucho tiempo la iniciaron y la acompañaron, y que espero que ahora el gobierno de Colombia con otros gobiernos del hemisferio la acompañen y la aceleren. Es la fuerza institucional. Hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera desde el exterior porque lo sacaron y los persiguieron, que condenó a Maduro por corrupto, por ladrón. Eso es fuerza, es la fuerza militar. Y fuerza también es un golpe al hablar de los militares. ¿Está de acuerdo María Corina Machado con un golpe militar contra Maduro? Es que el golpe militar lo dio Maduro y lo dio Chávez. ¿O quién crees tú que sostiene a este régimen hoy? Es una cúpula militar profundamente corrompida que está implicada con el narcotráfico y otros delitos hasta los tuétanos, y que son los que mantienen a Venezuela en un desconocimiento del orden constitucional. Por el contrario, lo que yo le pido a los ciudadanos militares y civiles es hacer cumplir la Constitución, hacer volver el orden constitucional y democrático a Venezuela. Pero eso sí, y lo digo con todas sus letras y las implicaciones que ello tiene, desacatar órdenes ilegales, órdenes que implican la represión de los venezolanos que hoy se mueren de hambre. Para eso quiere Maduro tener a los ciudadanos militares. Una Guardia Nacional que yendo por el sur y de regreso me pararon más de 100 alcabalas. Tú sabes lo que te dicen hoy los comerciantes, los pocos que quedan en Venezuela, que tienen una merma de más del 20% cuando traen sus productos del interior a las ciudades, porque les van quitando productos en cada una de estas alcabalas a lo largo del camino. Entonces es una vergüenza tener una Guardia Nacional que se presta a estas actividades o que reprime a la población cuando sabemos que a los soldados venezolanos los están matando en la tierra del Perijá, en la región del Catatumbo, fronteriza con Colombia, donde el ELN con minas antipersonas han asesinado a un teniente y a un sargento segundo, Brian Acosta, hace el 25 de agosto. Y
tiene además, imagínate tú, la desfachatez, este comandante del ELN, de emitir un comunicado en el cual dice que no permitirá que el ejército venezolano entre en nuestro territorio, como él llama el territorio venezolano, y no ha habido una declaración del alto mando militar en apoyo de los militares y en repudio a esta manifestación de la guerrilla del ELN. A eso Corina, me refiero déjeme... cuando le hablamos a los militares, perdón este punto, en el sentido de que tienen que cumplir su deber y colocarse del lado de la Constitución, de la soberanía nacional, del pueblo de Venezuela y desacatar las órdenes del tirano. Déjeme insistirle en lo que usted está mencionando sobre la guerrilla del ELN. Los jefes guerrilleros y miembros de esta guerrilla están en Venezuela, siguen llevando secuestrados a Venezuela, siguen cometiendo crímenes allí en Venezuela. Pero por supuesto, y repito la cifra que les dije antes, estamos hablando de más del 60% del territorio venezolano, que hoy está bajo control directo o influencia de los grupos no desmovilizados de la FARC y del ELN. No estoy hablando de la frontera solamente, estoy hablando del corazón de Venezuela. Estoy hablando de vastas extensiones de los estados Bolívar y Amazonas, donde simplemente el Estado venezolano, a través de la Fuerza Armada, no puede entrar, porque las guerrillas los repele. Estoy hablando de que negocios como la extracción ilegal de oro, de coltán, de diamantes, están bajo el control de estos grupos. Estoy hablando de campamentos en territorio venezolano con niños venezolanos, que sus madres los entregan porque no tienen cómo alimentarlos. Y estoy hablando además de los vínculos directos que tienen estos comandantes guerrilleros directamente con La Habana, Cuba. Y esto lo sé yo por información directa que me llega. O sea que le entiendo que el ELN está reclutando hombres, jóvenes y niños allí en Venezuela, niños venezolanos. Y la FARC, en los grupos no desmovilizados de la FARC, también. Eso está ocurriendo. María Corina, ya usted me da pie para preguntarle lo siguiente, y es que aquí pues hay una gran polémica porque algunos de los jefes entonces guerrilleros, jefes de las FARC, que firmaron el proceso de paz, hoy están perdidos, digámoslo así, y se han apartado un poco, parece, del proceso, y hay algunas informaciones que hablan de que Iván Márquez o el Paisa o Romaña, algunos de estos excomandantes estarían en territorio venezolano. ¿Usted sabe algo de eso? Vicky, no puedo confirmar esa información. Al igual que ustedes, la he escuchado. Francamente, el territorio venezolano es una tragedia, se ha convertido en un santuario para las operaciones ilegítimas, y alguna información como esa quizás no nos debería sorprender, pero la verdad es que no puedo afirmar eso porque no tengo información firme. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es repetir lo que he dicho cada vez que he podido estar allá en Colombia con ustedes. Tú sabes, desde hace más de 4 años ya no me dejan salir del país. Pero estando en el Congreso de la República de Colombia, lo dije, no va a haber paz sostenible en Colombia, no va a haber la posibilidad de reconstruir sus instituciones, de dejar atrás tantos años de dolor, de destrucción, si no hay un cambio político en Venezuela que garantice el avance conjunto en una lucha contra estos males que tanto dolor y tanta muerte nos han traído. Estamos hablando de que en Venezuela en las últimas 2 décadas han habido más de 300.000 venezolanos asesinados, o sea, muertos por razones violentas. Es también una guerra lo que nosotros estamos viviendo de este lado, y ha sido con la tolerancia y con el estímulo y la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, primero de Chávez y ahora de Maduro. Entonces, estamos frente a un colapso. Yo quiero insistir en este punto. Se están acelerando los procesos de destrucción. Venezuela ya simplemente no da más, pero este no es un país rendido, y ahí quiero insistir en este punto. Venezuela es un país de pie. Yo acabo de estar en Bolívar, en Monagas, en Anzoátegui, en pueblos que estaban con el agua por aquí, por el estómago, inundados con la indolencia del régimen. Yo pensé que me iba a encontrar comunidades entregadas, resignadas. Me encontré venezolanos diciendo: esta es mi casa, este es mi país, aquí yo lucho, vamos adelante, conscientes de que solamente la acumulación de todas estas fuerzas, y la comunidad internacional tiene mucho que hacer. Y aprovecho que mencionaban ayer el Congreso y el presidente Uribe, que debo hacer un reconocimiento a él, y al presidente Pastrana, que han sido aliados leales de nuestra causa durante muchos años, alertándole al mundo lo que el mundo no quería entender, y América Latina,
muchos gobiernos actuaron con indolencia o complicidad. María Pero Corina. yo sé que en el Congreso de Colombia hay una iniciativa que ayer incluso estuvo planteada, que creo que se va a posponer para este próximo 11 de septiembre, para avanzar en una ley contra los delitos que puedan cometerse en suelo venezolano por parte de personas que vienen del régimen, con una lista de nombres. El senador Rodrigo Lara Bonilla la está empujando con muchos otros senadores amigos. Yo creo que este tipo de iniciativas son cruciales, importantísimas, porque van directo a quebrar el único pilar que hoy sostiene a Nicolás Maduro, que es el sistema de mafias, que son los corruptos criminales que hoy están haciendo negocios ilícitos y que con esos recursos es que se mantienen en el poder. Yo le quiero preguntar lo siguiente, con todo lo que usted nos está contando, con las imágenes que vemos a diario del drama, de la tragedia que están viviendo cientos, miles, millones de venezolanos, ¿por qué Nicolás Maduro, cada vez que uno le escucha, sale y dice que no está pasando nada, que todo está muy bien? ¿Cómo entender eso, María Corina? Yo creo que es parte de la misma lógica y de la misma, digamos, cinismo y crueldad que también manejaba Hugo Chávez. Hugo Chávez con más habilidad, desde luego, y con mucha más plata. Pero yo creo que todos estos mensajes van dirigidos a quebrarnos la moral. Imagínate que puede sentir una mamá, una ama de casa, que acostó a sus 3 hijos sin su vaso de leche, o que solamente comieron una vez en el día, y escucha a la señora Delcy Rodríguez decir, hoy en la vicepresidencia, que Venezuela tiene suficiente comida para regalarle a 3 países más. ¿Qué puede sentir al abuelo que ve partir a su último nieto? Y oye al señor Maduro y al régimen decir que es un gran circo, que nadie se va de Venezuela, que más bien la gente está regresando feliz y arman todas esas farsas. O sea, dense cuenta que eso obviamente lo que genera es una reacción de indignación, de rabia, que lo que busca es paralizarnos, hacernos sentir, ¿no? Y caer en la desesperanza aprendida, que eso es decir, que es aprender a no tener esperanza. Es allí realmente donde ellos pretenden quebrarnos y ganar su lucha, en el plano espiritual, en el plano de lo moral. Por eso es tan importante aferrarnos a la verdad. Y yo creo que ese es hoy el gran clamor de Venezuela. O sea, queremos que nos hablen y actuar con la verdad, por dura que sea. Y es durísima, es durísima. Lo que ocurre en el país no tiene precedente, no ha tenido precedente en todo el hemisferio. Pero tanto eso es verdad, como la decisión y el ejemplo sublime, admirable, que el pueblo de Venezuela ha dado durante 20 años de lucha. Porque aquí nos hemos mantenido firmes, porque aquí nos hemos organizado, porque aquí hemos estado muchas veces a punto de lograr ese quiebre, prácticamente solos. Hoy no lo estamos. Hoy tenemos una comunidad internacional que nos acompaña y debo decir, mercados internacionales que comenzaron a actuar, porque quienes le prestaron de manera irresponsable recursos a Nicolás Maduro, que llevó la deuda de 30.000 a 200.000 millones de dólares, él y Chávez, en plena bonanza petrolera, hoy esos acreedores saben que su deuda vale 0, mientras el narcorrégimen está en el poder. Entonces, esas fuerzas internacionales de los mercados, que son implacables, hoy finalmente están también alineadas con la necesidad de un cambio de régimen y el inicio de una transición para la reconstrucción de Venezuela. María Corina, hablemos un poco de usted. ¿Cuál es su situación hoy? Nos decía hace apenas algunos instantes que lleva 4 años sin poder salir del país y uno se pregunta, bueno, pero seguramente María Corina, si quisiera, podría hacer lo que hizo la fiscal de Venezuela, que salió huyendo del régimen de Maduro, que se vino a poner a salvo un poco a Colombia. Si quisiera, se iría. Si quisiera, lo haría. ¿Por qué no se ha ido de Venezuela, María Corina? Por lo que tú dices, porque no quiero, y porque además no puedo. Y no puedo no es porque ellos me lo impidan, Vicky. Nosotros, nuestras generaciones, tenemos sobre nuestros hombros y nuestras manos la posibilidad cierta de decidir y hacer que Venezuela vaya en una u otra dirección. Hay una posibilidad que yo creo que tenemos que asumir que no podemos descartar. Y es que esta hegemonía mafiosa nos quiebre, nos aniquile, se imponga. Y sea un periodo de una oscuridad que ni nos imaginamos.
Yo sé lo que significa más de 1 millón de venezolanos cruzando por Colombia, pero eso se puede multiplicar por 2, por 3, por 5. Es decir, es perder la nación, es perder Venezuela. La otra opción, en la que yo creo, a la que yo le pongo todo, porque parte de la confianza que yo tengo en la población venezolana, es lograr finalmente desalojar no solo a Maduro, es un sistema de mafias, es el sistema más corrupto, más indolente que pueda haber en la historia, y hacerlo juntos los venezolanos, obviamente con el apoyo claro y definitivo de la comunidad internacional, porque insisto, ellos han concebido esto como una guerra transnacional. Entonces yo estoy aquí porque los venezolanos necesitamos acompañarnos, organizarnos, inspirarnos. Tú no te imaginas cuántos venezolanos luchan cada día, se rebelan cada día, dan testimonios de coraje, tienen victorias cotidianas, pero que pretenden ser silenciadas, y mi trabajo es acompañarlos, proyectarlos, que el mundo lo sepa, que los otros venezolanos sepamos que no estamos solos. O sea, hay muchos venezolanos que han dejado el país, yo no los juzgo, los entiendo, la persecución es brutal. ¿En algún momento ha sentido deseos de irse, de dejarlo todo, de irse con su familia, de ponerse a salvo? No, nunca he decidido ni he sentido el deseo de irme. Sí, no pasa un instante en mi vida en que quisiera traer a mis hijos y a mi familia de vuelta, como todos los venezolanos que estamos aquí, y lo vamos a hacer. Ahora, el riesgo es real, sí, yo no. ¿Tiene miedo? No. Mira, yo solo contesto esa pregunta de una manera. Tengo terror a que esta desgracia continúe. Y frente a una devastación de esa naturaleza, cualquier angustia personal queda a un lado, hay que superarla, hay que enfrentarla, sí. El riesgo es cotidiano. La persona que manejaba mi carro, que me acompañaba en los viajes alrededor del país, fue secuestrada de la puerta de mi casa el 20 de mayo. Sigue presa. Lo acusaron de portar un arma que no tenía. Un joven humilde, trabajador, con 2 muchachitas, y no hay manera de sacarlos. ¿Sabes? Mis hijos me los han amenazado hasta de muerte. Tenemos miembros del partido que han estado presos. A mí me siguen para arriba y para abajo. No solamente la policía política, el SEBIN, la policía militar, se paran en la puerta de mi casa, intimidan a todo el que se acerca aquí al partido a 20. Es decir, ellos están pisándonos los talones permanentemente. En este momento están controlando de alguna manera o monitoreando esta entrevista que estamos teniendo usted y yo en vivo, usted y nosotros. No tengo duda, Vicky. O sea, todo lo que yo hablo por mi teléfono, todo lo que yo digo por aquí, todo el régimen lo sabe. Es decir, los teléfonos de mi casa, de casa de mi mamá, así se vive en Venezuela hoy, pero esto no es nuevo, tenemos años enfrentando esto. Ahora, yo los encaro a muchos de estos policías o personas de inteligencia que me siguen, y tú no te imaginas las cosas que me dicen cuando me hablan con confianza, cuando sienten que no los están viendo. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dice María Corina? Me hablan del terror que ellos sienten, lo que significa llegar a su casa, los que no están incursos en actos de corrupción y que la mamá o la esposa les abre una nevera vacía. De lo que se siente saber lo que puede ganar como ingreso, como un sueldo, y tener una vida digna, un funcionario equivalente en Colombia, en Perú, en Ecuador, y ellos con unos sueldos de hambre, enfrentar unos malandros y unos criminales que tienen armas de guerra y ellos tienen unos zapatos desgastados y no tienen municiones. Eso me lo dicen también los guardias nacionales, con quien los sargentos, que me paran en las alcabalas. Tú no te imaginas cuando me ven, a veces voy manejando yo y yo bajo el vidrio y me ven y no lo pueden creer. Me lloran, se me ponen a llorar. Eso es lo que está pasando en Venezuela hoy. Entonces, por eso yo te digo, yo sí tengo confianza en la fuerza que hay en la institución militar. Están aterrados, los tienen perseguidos. Imagínate a dónde ha llegado Maduro. Imagínense lo que hizo Maduro, que el domingo 12 de agosto reunió a todos los almirantes y generales, a todos, Maduro enfrente de ellos, y les dijo que de ahora en adelante ellos tenían que impedir que sus oficiales tuvieran contacto con las malas influencias que representaban sus respectivas familias, y que al final debían hacerles saber a cada uno de estos oficiales y soldados que tenían que escoger entre la familia y su carrera.
te imaginas lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada para que un personaje como Maduro, que nadie respeta, que nadie reconoce, que no tiene liderazgo alguno, llegue a ese extremo? Eso te demuestra lo que está pasando dentro de las instituciones y cómo este régimen se está resquebrajando. Pero eso sí, están en la etapa más peligrosa. Así son las etapas finales de la tiranía, muy peligrosas, muy destructivas. María Corina, este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con varios compatriotas suyos, venezolanos que se encuentran pues aquí en Bogotá, y dos de ellos me decían, nosotros huimos, además de no teníamos comida, alimentos, trabajo, bueno, todo lo que se conoce. Me llama la atención que uno de ellos dice, es que se podría venir una guerra civil terrible, terrible, allí en nuestro país. ¿Eso podría pasar? Yo cada vez que me hacen ese planteamiento contesto, en Venezuela lo que hay es una guerra contra los civiles. En Venezuela ha habido la más brutal aplicación de violencia, que no es solo no es solo la física, y la emocional, es también la violencia económica. Es decir, en Venezuela se estima que hay por encima de 10 millones de armas ilegales en el territorio nacional, alrededor de 12.000 bandas criminales. Es decir, es una situación interna de seguridad o una crisis de seguridad interna brutal, y eso va a ser uno de los grandes desafíos del proceso de transición. Ahora bien, yo no veo una guerra entre venezolanos, en absoluto. Yo lo que veo es una nación unida en contra de una cúpula brutalmente corrupta y criminal que utiliza argumentos como este para decir cualquier proceso de transición implicaría derramamiento de sangre. ¿Qué más derramamiento de sangre? ¿Cuántos venezolanos mueren cada hora que pasa de hambre, de mengua o por la violencia desatada de los grupos criminales? Entonces hay que tener cuidado. Sí, yo veo las tensiones sociales creciendo de manera exponencial en estos últimos días. No quiero imaginarme lo que va a ser el regreso a clases, si es que se puede hablar de regreso. Ya tenemos informaciones de al menos 500 escuelas privadas que no van a poder abrir. No van a poder abrir. Multiplica eso por 500 niños cada uno. Simplemente porque ya no les dan, no pueden pagar a los maestros. Y los maestros no se pueden transportar con lo que les pagan por sus salarios. Y los niños llegan a las escuelas y se desmayan porque no han desayunado, algunos ni siquiera se tomaron un vaso de leche antes de acostarse, ¿me explico? Y porque las padres y representantes no van a poder comprar ni siquiera cuadernos ni lápices, que pensar en unos zapatos o en un uniforme nuevo. De eso estamos hablando en la Venezuela de hoy. Entonces, los próximos días, sí, días muy complejos, de creciente conflictividad, pero nosotros tenemos la obligación histórica y moral de canalizar toda esa energía, no de aplacarla, no de resignarnos, de canalizarla en una sola dirección, y es la salida de Maduro y el régimen del poder. Y sí tenemos fuerza para lograrlo, y es la presión simultánea interna de la gente, de las instituciones, de la opinión pública, de las Fuerzas Armadas institucionales, las fuerzas diplomáticas, las fuerzas de los mercados, todas aplicadas en una misma dirección, porque a Venezuela la vamos a salvar juntos, y no quiero dejar de mencionar el día después, porque mucha gente piensa que este drama va a extenderse por muchos años. Yo no lo veo así. No creo que va a ser un proceso sencillo. Creo que vamos a estar avanzando en una transición donde simultáneamente hay una crisis humanitaria, una crisis económica, una crisis de seguridad y un sistema de mafias conspirando contra esa transición. Es decir, va a ser una transición muy demandante. Pero sabemos que vamos a tener el apoyo, el acompañamiento de la democracia mundial, que vamos a contar con el pueblo y el gobierno de Colombia, de Brasil, de Perú, de Argentina, de Chile, de todo el hemisferio. Y sé que vamos además a lograr que muchos venezolanos que se han ido regresen para reconstruir juntos una nación que habrá aprendido una lección para siempre, y es que la democracia y la libertad no se hereda, se conquista, se defiende, se construye cada día, y ello requiere instituciones democráticas muy sólidas y una nación que avance por una ruta de inclusión y prosperidad para todos. Esa es la gran lección de los venezolanos. María Corina, la impresión que hay en Colombia es que la oposición
al régimen de Maduro no está organizada, que hay unas voces muy valientes como la suya, como otros que en su momento han sido compañeros de esa lucha para tratar de acabar con ese régimen de Maduro, pero que en últimas están atomizados, que hay muchos egos, que no se organizan, que no están juntos, que no hay una fuerza común. ¿Esa es una impresión equivocada o real? Totalmente equivocada, y yo creo que esa la promueve el propio régimen y utiliza eso como excusa para justificar, ¿sabes?, los atropellos, o algunos desde fuera de Venezuela la utilizan como excusa para no hacer su parte que le corresponde, su responsabilidad para la actuación concreta, porque ya aquí pasamos el momento, Vicky, de declaraciones, ¿sabes?, de retórica. Aquí hay que actuar, porque son vidas humanas. La oposición venezolana estuvo muy unida hasta el año pasado, hasta el 16 de julio, en el cual hubo un plebiscito y 7.600.000 venezolanos dimos un mandato. Y la ruta era el desconocimiento total de la tiranía de la Asamblea Nacional Constituyente y el desconocimiento de sus órdenes para apaciguar y asumir la permanencia indefinida de Maduro en el poder. Desgraciadamente, un sector minoritario de la dirigencia desconoció ese mandato, optó por volver a sentarse en un diálogo fallido en República Dominicana y por reconocer la fraudulenta constituyente. El país desconoció esa dirección política y lo vimos el 20 de mayo cuando nadie participó, a pesar del llamado de una supuesta oposición. Entonces yo creo que hoy se han caído las caretas, el país sabe quién es quién y se está produciendo de manera muy rápida un reencuentro y una alineación alrededor de una ruta que desde la coalición Soy Venezuela la hemos hablado y la hemos plasmado con una gran claridad. Tú tienes al alcalde Ledesma, tienes a un Diego Arria, tienes a Tamara Sujú, pero hoy tú ves que algunos partidos que, digamos, tuvimos diferencias en unas acciones del pasado, en sus bases nos estamos reencontrando para avanzar por esta única ruta, que es una ruta, sí, de alto riesgo, de coraje, de fuerza, de coherencia, de firmeza, pero que es la única manera de que vamos a lograr llegar a ese punto de quiebre en el cual le resulte a Maduro más costoso permanecer que irse. Y en esa dirección estamos avanzando. María Corina, ¿dónde están las otras cabezas? Digamos, bueno, sabemos dónde están, pero quiero decir, en toda esta unión de fuerzas para tratar de acabar con este régimen y sobre todo con esta pesadilla para Venezuela, ¿dónde está Leopoldo López? ¿Dónde están esas cabezas que eran claras y concretas a la hora de pensar en salvar a Venezuela? Tenemos una María Corina con quien hoy estamos conversando, pero ¿qué ha pasado con esas otras fuerzas y esas cabezas visibles? Bueno, tú lo has dicho. Todos sabemos dónde está Leopoldo, preso en su casa, no le permiten hablar, no le permiten salir, no le permiten recibir una sola visita. Tú has visto lo que le ha pasado al alcalde Ledesma, lo que le ha pasado a Julio Borges. Es decir, Enrique Capriles. Bueno, estuvo un tiempo fuera, ahora creo que no está en una posición tan firme como la nuestra, pero no me corresponde a mí hablar por él. Claro. En todo caso, yo puedo hablar por aquellos dirigentes, diputados de todas estas organizaciones políticas que hoy se están acercando. Porque yo sí siento que si algo ha logrado la aceleración de los hechos de los últimos días, la forma atropellante, brutal con la cual Maduro ha avanzado, lo que le han hecho, por ejemplo, el diputado Requesens de Primero Justicia, eso es terrorismo de Estado, Vicky. Un muchacho que se lo llevan secuestrado, que le inyectan drogas, que lo maltratan y que le sacan un testimonio producto de la tortura y que además lo muestran públicamente. Eso solamente lo hacen los grupos terroristas. Entonces, esto ha hecho que algunos dirigentes políticos que tenían dudas o que tenían aprensiones o que no se habían atrevido a dar el paso, hoy sí lo estamos haciendo. O sea, sí lo están haciendo y nos estamos encontrando. Entonces, en la base, créeme, la unidad que yo encuentro y la claridad que yo encuentro es total. En los grupos sociales de derechos humanos, en los gremios, en los sindicatos, en los estudiantes, en la academia. Hay una gran claridad que no hay otra que avanzar y que hay una urgencia. No solamente porque, insisto, por la dimensión ética de las vidas que se pierden, pero también una dimensión muy pragmática. Es decir, el régimen avanza y nos quiere aniquilar. Y así como han expulsado a tantos venezolanos, así como lo que le hicieron a Juan Requesens, quieren avanzar y nos amenazan a todos nosotros y llegará el día que den ese paso. Entonces, hay que actuar
hay que hacerlo de una manera inteligente, con una estrategia muy disciplinada, pero aquí está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. No aceptamos más falsos diálogos, no caemos en trampas y farsas electorales que lo único que buscan es darle tiempo, plata y legitimidad al régimen. No creemos en más Rodríguez Zapateros o Samper que se dedicaron a engañar a la comunidad internacional y darle legitimidad a Maduro, y entendemos que es solo una ruta de fuerza. Pero insisto, fuerza no es violencia. Yo no acepto ese chantaje. Fuerza es fuerza y la tenemos y la estamos aplicando y está creciendo cada día que pasa. María Corina, y con todo esto que ha pasado a los opositores en especial, ¿usted por qué no ha sido detenida? ¿Por qué no ha ido a la cárcel? ¿Cómo se ha salvado? Claro. Esa es una buena pregunta. Y a mí no me gusta hablar de mí, de las persecuciones, y mucho menos victimizarme. Pero yo les digo, ustedes abran cualquier... tengo un amigo que dice que tú tiras el Código Penal y en la página que se abre de ese delito a mí me han acusado. Han sido muchos años de persecución, de mucho dolor, de separación de la familia. Me han acusado hasta de magnicidio. Ustedes lo vieron hace un mes y medio. Y yo creo que el régimen lo que quería era que yo huyera, que me fuera del país. En esa oportunidad, ese fue el cálculo que hicieron. Y al final, esta es una decisión que uno reivindica y reconfirma cada hora, cada minuto. Por eso yo tomé la decisión de hablarle a Maduro y decírselo en su cara, decirle, mire, señor Maduro, yo trabajo todos los días de mi vida porque usted salga del poder, lo antes posible. Pero yo lo quiero vivo, para que enfrente la justicia que le ha negado a todos los venezolanos. Yo creo que el hecho de emplazarlo, de que ellos saben que yo hablo con la verdad, de que cada vez que me han acusado de un delito para que yo salga corriendo, al final se demuestra que son puras farsas, que son puras mentiras. El hecho de que han salido personas que fueron torturadas para acusarme a mí, porque lo de magnicidio no es nuevo. En el año 2015 me acusaron de magnicidio también. Y ahí está el teniente coronel José Gustavo Arocha, que dio su testimonio jurado en la Organización de Estados Americanos, haciendo el informe para la Corte Penal Internacional, y dijo que lo habían torturado en una cárcel que se llama La Tumba para que me acusara a mí de magnicidio, de golpe de Estado, de insurrección, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que no se le baje la cabeza. Mira, a estos regímenes cuando te atacan, si tú le bajas la cabeza, el golpe es por aquí. Hay que encararlos con la verdad, con la verdad. Hay que entender que ellos están hoy profundamente débiles. Maduro y su régimen está desnudo, fragmentado, acorralado, asfixiado, y por eso actúan de esta manera, como el perdedor radical, como el criminal radical, que da manotazos para destruir todo en su caída, en su huida. No hay otra que permanecer firme, que hay riesgos que puedan haber, digamos, acciones que no han tomado hasta ahora, de cualquier tipo contra nosotros. Claro. Bueno, esta es una realidad que enfrentamos todos los días, pero que enfrentamos todos los venezolanos cuando ponemos un pie en la calle y salimos a trabajar, a luchar, y cuando desafiamos a la dictadura. Pero así caen las tiranías. Las tiranías se sostienen sobre la obediencia, sobre la obediencia. Cuando el pueblo desobedece, caen. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela, y ese es el mensaje, el trabajo de organización, de inspiración, de movilización y de fuerza que yo tengo que llevar todos los días alrededor de mi país. María Corina, ya vamos terminando. Ojalá un día nos veamos aquí en Bogotá y la invito a comer chicharrón, porque me dicen que le encanta el chicharrón. Nadie sabe de eso más que yo, Vicky, pero lo vamos a hacer al revés. Yo te voy a invitar para acá y yo te voy a llevar a recorrer los mejores puntos del chicharrón venezolano para que tú veas. Hacemos una competencia y también vamos a hacer muy buen café, así que eso también te reto. Bueno, son buenos retos. Me dicen que por donde pasa le entregan cositas alusivas a la Mujer Maravilla. La han visto con una cartuchera de la Mujer Maravilla. Qué peligro, tú como que tienes informantes. Claro, y no estoy aliada con Maduro. No. En absoluto, jamás he tenido duda de eso, todo lo contrario. Tú eres una mujer de bien y de la verdad. Mira, María Corina, es muy emocionante lo que yo siento en el país, y solamente quiero decir una palabra a los colombianos.
Yo sé lo difícil que es tener una cantidad de personas de afuera que lleguen a tu país. Yo sé lo que significa para Colombia un éxodo como el que vive Venezuela. Yo quiero pedirles que los reciban con afecto, con comprensión, que sepan que cada venezolano que llega está dejando atrás todos sus sueños, su familia, muchachitos que estaban a punto de graduarse, con el esfuerzo de sus familias para que pudieran ser profesional o técnico, y lo dejan todo. Jóvenes que estaban estudiando para ser sacerdotes en los seminarios y han tenido que dejar hasta su vocación, Vicky. Son venezolanos de bien, que quieren luchar, que quieren surgir y que quieren volver. Y yo quiero pedirles que los acojan, que los reciban y eso sí, que nos ayuden a reencontrarnos. Y para eso lo más importante es la salida de Maduro del poder. Así que yo hoy me siento muy esperanzada con la llegada del presidente Duque al poder, con Marta Lucía como vicepresidenta, con el canciller Holmes, que es un gran amigo, yo sé que un congreso donde las distintas bancadas comparten la visión de la reinstitucionalización democrática de Venezuela y entender que para Colombia es tan de vida o muerte como para Venezuela sacar a la narcodictadura, y que yo tengo la convicción de que muy pronto vamos a estar avanzando juntos, colombianos y venezolanos, en una ruta de paz, de prosperidad, de democracia y libertad. María Corina, una sola palabra para sus hijos que la han visto en esta lucha, una sola palabra. Ay, perdónenme. ¿Qué te puedo decir? Yo les diría que me perdonen porque ha sido muy duro para ellos. María Corina, pues es un inmenso honor poder conversar con usted, poder tener esta charla un poco. Nos duele también mucho Venezuela, nos duele mucho, nos duele lo que está pasando, estamos de corazón con ustedes y ojalá algún día rápido, muy cercano, se acabe esta pesadilla. Un abrazo inmenso para usted y para todos los venezolanos, además para todos esos que entran a buscar una fortuna en Colombia, imagínese, en medio de tantas dificultades. Un beso gigante y que Dios la bendiga. María Corina, gracias. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Besos allá. Mucho. 12 del día, 58 minutos. Ya en segundos, después de la pausa, en la W estaremos con Luli Boza. Luli Boza, que contará como mamá la tragedia que vivió cuando uno de sus hijos se metió en las drogas. La lucha para rescatarlo. Esta es la W.